Bueno, la idea de hoy era dos objetivos teníamos para hoy. Por un lado, hacer un breve repaso, que tuvimos poquitas clases y el material, la bibliografía no fue tanta, así que va a ser rápido. Pero me interesaba más que trabajemos sobre cómo responder preguntas de un parcial o de un final, ya sea en este parcial o en otras materias o en cualquier final. Creo que hay cosas importantes que está bueno que trabajemos hoy. Así que lo que voy a hacer es compartir la pantalla con un archivo que tengo. Ahí ven todo, ¿no? En pantalla. Bueno. Sí, se ve todo bien. Bueno, igual si tienen preguntas, después me van haciendo las preguntas. Bueno, ¿existe una forma completamente correcta de responder una pregunta y que el que me esté evaluando no tenga más remedio que ponerme un 10 en el examen, en la evaluación? Sí, muchas veces se cree que es capricho o criterio o decisión personal del docente, pero hay formas como se puede responder que no hay más opción que puntuar con la máxima calificación posible a esa respuesta. Y tiene que tener ciertas características esa respuesta. Primero que nada, lo fundamental es que tienen que seguir el verbo de la pregunta, porque no es lo mismo, cada pregunta generalmente va a tener un verbo, cada pregunta de examen, y no es lo mismo describir que definir, que comparar, que analizar, relacionar o argumentar, por ejemplo, o enumerar. Entonces tengo que tener bien en claro qué es lo que me están preguntando. Si yo hablo de describir, eh, menciona que lo que tengo que hacer es aquello que veo, cómo es lo que veo, qué características tiene algo. Eso es fácil. ¿Qué pasa con definir? ¿Qué es una definición? ¿Quién sabe qué es una definición? ¿O qué es un concepto? ¿O es lo mismo una definición que un concepto? ¿Qué piensan? Profe, definir sería describir lo que nos estás preguntando, por ejemplo, si me estás preguntando lo que significa decir hola, definir eso, o sea, describir eso. Pero ¿A eso te referís? usaste la palabra describir. Si yo estoy describiendo, no estoy definiendo. Son dos términos que son separados. Cuando yo digo describir, quiero que me cuentes lo que ves o cómo es o qué cualidades tiene algo. En cambio, cuando hablo de definir, justo hay alguien que está trabajando, un vecino que está trabajando con una agujereadora. Voy a bajar un poco el volumen del mic, así no se escucha. Entonces tendrías un problema. Si yo te pido definime tal cosa y vos describís ese elemento o ese concepto, ahí ya la puntuación no sería la máxima. Ahí ya posiblemente hayas perdido medio punto de esa respuesta. ¿Quién más? Diferencia entre concepto y definición. Profe, una consulta. ¿Vendría a Sí. ser más algo bibliográfico? O sea, me sale la palabra definir. O sea, eh, escribir el concepto. Estoy mezclando todas las palabras, pero más de un punto de vista bibliográfico, o sea, de la bibliografía que nos pasó usted. A ver, ¿cuál sería un ejemplo? ¿Qué es la esquizofrenia, por ejemplo? O ¿Y qué concepto de responderías? esquizofrenia. Si te pregunto, por ejemplo, ¿qué es la alucinación? ¿Qué responderías? Y lo que significa. No me voy a poner ahora a eso porque voy a pasar ridículo, pero Está bien, no tenés problema, no. para el martes lo voy a saber bien. Eh, pero, por ejemplo, vendría a ser de la bibliografía que usted nos dio, poner, no sé si textual o lo más parecido posible, no sé eso qué tanta relevancia tiene, qué tanta importancia tiene, el ser textuales o no, si se puede explicar un poco también con nuestras palabras, o tiene que ser muy textual, muy bibliográfico. Bien, acá aparece el otro tema que es importante. Cuando me preguntan algo, tengo que responder con lo que dice el texto, tengo que responder con mis palabras. Nosotros, o ustedes vienen seguramente de un día de la escuela media, en donde se les pedía responder lo que vos entendiste, responder con tus palabras, pero en el nivel universitario eso no es suficiente y no es lo que le estamos pidiendo. Cuando hablamos de definición,
tengo primero concepto y definición. Un concepto es una abstracción, es una idea que yo puedo tener sobre algo, lo que para mí significa la esquizofrenia. Yo te puedo explicar mi concepto, puedo desarrollar mi concepto. Pero si quiero definirlo, es un nivel de abstracción más alto, en donde yo voy a mencionar todo lo que es esencial para que ese elemento siga siendo ese elemento y no sea otra cosa. Es decir, que yo voy a dar las características que hacen que ese elemento sea eso y no otra cosa. Es decir, tiene que tener lo mínimo indispensable. Generalmente tiene un lenguaje específico, tiene un lenguaje técnico, y ahí en las definiciones es importante sí que utilicen el vocabulario específico o lo que más se acerque a lo que dice el texto, porque si en una definición cambiamos una palabra, ya pierde el significado, por más que sea un sinónimo. Las definiciones son importantes y generalmente suelen ser más textuales. Ahí pedimos sí que tengan rigor en cómo explican o cómo escribir una definición. Profe, Sí. una consulta. Uh-huh. En el ejemplo, por ejemplo, que dio recién el compañero y que vos le dijiste, por ejemplo, ¿no? Que es una alucinación. Sí. Si yo te digo es una percepción sin objeto. Perfecto. Está Esa como es la concepto. definición. Esa es la definición Así de... Bien, esa es la definición, pero no es el concepto. Si yo te preguntaba por el concepto de alucinación, ahí sí podrías explicarme qué entendés vos o qué sería tener una percepción sin objeto. ¿Qué me dirías? Que es algo que percibe una persona que el resto no percibe, o que percibe algo que no está necesariamente en la realidad. Claro, como ¿Sí? que no es la ausencia de un estímulo, algo así se podría Sí. decir. Entonces, la definición es corta, es sintética, es inequívoca, no es ambivalente, se refiere a una sola cosa y tiene lenguaje específico. El concepto sí, si yo le pido por concepto, estoy pidiendo que desarrollen, que me expliquen una idea, que ahí sí me pueden mencionar con un poco de sus palabras qué entendieron por esa definición. Entonces, una de las características que tiene que tener la respuesta perfecta es que esté ordenada, que tenga una organización la información. Y esa organización tiene que empezar necesariamente por la definición. Primero la definición, después explico qué significa esa definición, la puedo aclarar, puedo usar más palabras, puedo desarrollar esa idea. Y en sí, una respuesta perfecta debería tener 3 niveles de abstracción, que el nivel más alto de abstracción es la definición, el segundo es la idea, es decir, el concepto, y el nivel más bajo de abstracción es el ejemplo, es lo concreto. Entonces, si yo le digo, ¿qué es una alucinación? Primero arrancan por la definición, después me pueden explicar, aumentar esa idea, desarrollar, explicarme un poco más qué significa esa definición, y después me pueden dar un ejemplo diciendo, por ejemplo, alguien que siente cosquilleos y piensa que le caminan arañas por la mano, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo esos 3 niveles de abstracción? ¿La pregunta está mal? No, puede estar bien. Si ustedes no se acuerdan la definición y me explican qué es una alucinación, va a estar bien, pero no va a estar tan bien como si tuvieran los 3 niveles. ¿Qué pasa si si me cuesta explicar y no sé cómo explicar? ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, si no se acuerdan, metan un ejemplo, que es el nivel más bajo, la nota va a ser menor, va a estar correcta, pero no va a tener un puntaje tan alto como si tuvieran los 3 niveles de abstracción. Los ejemplos son importantes, porque nos permiten a nosotros ver si ustedes entendieron realmente, si manejan, y si el ejemplo está relacionado con algo de su vida privada, de su vida propia, de su ejemplo creado de ustedes, o de sus propias prácticas, tiene un plus, porque nosotros lo que queremos saber es si ustedes entendieron o no, y no solo es necesario entender, sino que apropiarse de ese conocimiento, es decir, reelaborarlo y poder aplicarlo. A nosotros nos importa que puedan aplicar lo que le enseñamos en algún lado. Entonces, un ejemplo propio, que yo cuento una historia, una anécdota que me pasó, o algo que vi en la práctica, me está dando toda esa información de que lo comprendieron, de que lo saben usar y que lo pudieron aplicar y lo pueden identificar. Pueden dar un ejemplo del libro, no hay ningún problema, pero un ejemplo propio siempre tiene más valor. Bien, entonces, una cosa dijimos es describir, otra cosa es definir, otra cosa es comparar. ¿Qué pasa si yo les pido que comparen dos términos, si comparen A y B, ¿cómo sería la respuesta completa, correcta? Primero tienen que definir A, que es A, definen qué es B, dicen en qué se parecen A y B, una comparación tiene que tener las dos cosas, en qué se parecen y en qué se diferencian A y B.
Si no tiene todos esos pasos, puede estar bien, pero no va a estar del todo completa esa respuesta. ¿Y qué es analizar? ¿Qué pasa si les piden analizar algo? En una consigna les piden que analicen. ¿Qué significa analizar? ¿Alguna vez habrán analizado algo? Vendría a ser como hacer una observación de lo que usted está dando, o sea, de la consigna, y ahí como ver cómo la respondemos. No sé si es la palabra que tendría que usar, pero analizo una pregunta, me fijo a qué se quiere referir o qué es lo que tengo que explicar y lo explico. O lo describo, le pongo el concepto, lo que sea. Y ahí no estoy analizando si estoy exponiendo un concepto, si estoy definiendo o si estoy describiendo lo que observo, estoy usando otros verbos, no estoy analizando específicamente. Profe, Sí. ¿puede ser que analizar sea como relacionar con la parte teórica ya aprendida, con lo que ya sabemos? Fíjate que abajo tengo el verbo relacionar, que es diferente a analizar. O sea que analizar no puede ser relacionar, es diferente a relacionar. ¿Qué es lo que busca el médico cuando les pide un análisis de sangre, por ejemplo? Valores específicos, o sea, cosas más específicas, depende del análisis, ¿no? Pero Sí, más allá de los valores específicos, lo que quiere saber es cómo está compuesto algo. Entonces, analizar significa descomponer algo en sus partes. Yo podría incluir un análisis funcional que describo cómo está compuesto algo y cómo esas partes se relacionan entre sí para formar el todo. Esa sería una respuesta más completa. Pero generalmente analizar es descomponer algo de sus partes. O sea, explicar de qué está compuesto. Y si les pidieran relacionar A y B, por ejemplo, dos elementos o dos conceptos o dos definiciones, yo debería, si me piden que yo relacione dos elementos, primero tendría que definir A, definir B y después relacionar, explicar cómo se vinculan entre ellos, cómo interactúan entre ellos. Pero fíjense que siempre la definición va primero. Eso es organización de la información. Y bueno, en esta carrera no creo que les pida mucha argumentación, es más propio de las ciencias sociales, pero si les pidieran argumentar, quiere decir si ustedes están a favor o en contra de tal posición o de tal acción, y tendrán que fundamentar por qué están a favor o por qué están en contra. Entonces, las definiciones necesitan sí o sí vocabulario específico. Si yo le digo una definición con mis palabras, por más que esté correcta, y cambio esas palabras, se va a alejar de lo que estoy pidiendo. Entonces, va a estar bien, pero no va a tener el puntaje máximo. Y lo mismo, si no me acuerdo una definición, no es grave, no es que voy a desaprobar, no es que va a estar completamente mal esa respuesta, pero si no me acuerdo la definición, pero puedo explicar el concepto y dar un ejemplo, va a seguir estando bien. Entonces, estos detalles es lo que diferencia sacarse un 8, por ejemplo, de sacarse un 10. Y otra cosa que no puse, pero bueno, que tienen que mencionar, creo que alguien se los dije en los grupos que trabajamos, es la cantidad de información. Eso lo van a tener que ir aprendiendo con la práctica, con los exámenes que vayan aprendiendo. Pero si me piden un tema y yo sé un montón y estudié y tengo un montón de conocimiento y yo lo pongo, me preguntan sobre esquizofrenia y yo pongo todo lo que es sobre esquizofrenia, les va a jugar en contra, les va a bajar puntaje, porque del otro lado, los que estamos corrigiendo, no sabemos, no nos llegamos a dar cuenta si ustedes comprendieron la pregunta o no comprendieron la pregunta. Entonces, mucha información también les juega en contra. Tienen que aprender a usar una capacidad de síntesis que sea la necesaria. Igual que si ponen poca información, difícilmente estén todo organizado y la definición y los 3 niveles de abstracción y todo, y los ejemplos. Pero la cantidad de información también es un punto importante. Muchas veces ustedes decían, allí yo sabía de ese tema y puse un montón de cosas,
y no tenía el máximo puntaje, y muchas veces por eso, porque yo si leo un montón de información, no sé si me estás respondiendo a lo que yo estoy preguntando o no. No sé si están siguiendo el verbo que les pedí antes. Bien, ¿quedó clara esa parte? Para el Sí, sí, final va a ser perfecto. exactamente lo mismo. Entonces, Cuando den el parcial, lleven ejemplos de cada uno de los temas y piensen cada uno de los temas como si ustedes lo fueran a aplicar en su campo profesional, como que ya están trabajando y necesitan trabajar con esos elementos. Y traigan ejemplos de todo, cualquier tema, tengan pensado ejemplos, van a ser importantes. A veces les vamos a pedir específicamente ejemplos, a veces no, pero si el ejemplo está, suma más. Bueno, dentro de los temas que vimos, empezamos con el modelo asilar, tutelar, que me habían preguntado la diferencia, si es lo mismo asilar que tutelar, o cómo se relacionan. pero Fer, Sí, una consulta. decime. Tengo acá el programa a mano de lo que estamos viendo, Mm. y el modelo tutelar y eso me dice que lo veíamos para el 25 del 4, y decía que no entraba en el primer parcial, y eso es lo que no entiendo. ¿Entra o no entra? Lo que no Porque entra es el modelo estoy fijando. integral. El asilar tutelar tuvimos Ah, un texto sobre eso. El texto número 2, el de sí, Lelis, es sobre eso. listo. Empezamos, tuvimos las dos primeras clases fueron teóricas. Primero, una diferencia que vimos. Primero vemos la historia de la salud en general, sin diferenciar la salud de la salud mental. Y en el segundo texto sí me habla más específicamente de la historia de la salud mental, que es lo que tenemos que entender, que la salud mental es una parte de un todo más complejo, que es la salud en general, que no son cosas diferenciadas, pero el segundo texto nos cuenta más la historia de la salud mental. El modelo asilar tutelar sí lo vimos, es el que hicimos el trabajo en grupos en la clase número 2. Lo que tenemos que entender es que la historia es un continuo, yo no puedo separar la historia, los cortes que voy a hacer, o las clasificaciones, las segmentaciones que voy a hacer, son puramente instrumentales. Me sirven a mí poner esos cortes para entender los procesos. Y de hecho los nombres de los procesos que les damos son ficciones, les damos esos nombres porque nos ayuda a clasificar y entender la historia. Pero en sí ellos en su momento no decían vamos a usar un modelo asilar o tutelar. Nosotros se los ponemos en retrospectiva. Es lo mismo asilar que tutelar, en realidad me habla de un periodo. Los asilos son las primeras instituciones que alojan a pacientes que realmente tenían trastornos mentales. ¿Eran copados los asilos? No, porque seguían las torturas, todavía muchos tenían cadenas, no, había muchas cosas que eran negativas, pero tenemos que pensar que era mejor que lo que había antes. Que había antes era la cárcel, lisa y llana. En la cárcel estaba el loco, estaba el leproso y estaba el delincuente. Entonces, el asilo respecto de lo que había antes es una mejora, sí, pero tampoco es la panacea. O sea, hay mejor trato, aparece Pinel que le saca las cadenas, por un rato, no es que andaban libres todo el tiempo, un rato podían, los que eran más funcionales podían deambular y demás. Entonces es una mejora respecto a lo que había antes. El modelo asilar tutelar tiene tres elementos, en realidad, que acompañan el desarrollo histórico de este movimiento, de este modelo. Es un modelo asistencial, es un modelo de atención. Cuando decimos que es modelo de atención, implica muchas cosas. Implica cómo se pensaba el paciente, qué características tenían los pacientes, qué derechos tenían los pacientes, cómo eran los cuidados, cómo era la visión del médico, cómo era la visión de la sociedad. Entonces, si yo tuviera que estudiar para el parcial, lo que haría es un cuadro como este, en donde tengo los tres elementos que empiezan con Pinel, aparecen los primeros asilos, el primero que se ocupa solamente de los pacientes con trastornos mentales. Luego va a aparecer la tutela jurídica, aparece la ley, aparece un poco más la noción de derechos. Y ese modelo tutelar evoluciona hacia colonias. En las colonias es donde se va a agotar y va a cambiar y va a aparecer después el modelo integral. Pero entonces tiene tres elementos. Lo que yo haría es hacerme un cuadro con las características de cada uno de los momentos en lo que respecta a los pacientes. El tipo de pacientes, acá en el asilar eran locos y no tenían ningún tipo de derechos, por ejemplo. No se los consideraba personas humanas.
estaban encerrados y ya. Los tratamientos eran torturas, eran menos torturas que antes, pero seguían siendo torturas, el submarino se seguía aplicando, las sangrías, había muchas cosas que todavía se hacían, y empieza, por ejemplo, el tratamiento moral, con Pinel, y lo continúa Esquirol. Y así iría poniendo cómo se con la sociedad, acá se los consideraba peligrosos, y se los aislaba, se los recluía, se los alejaba. En el tutelar sigue pasando también un poco lo mismo. En el tutelar los cambios que van a ver es que hay más énfasis en los derechos, pero los derechos, era el juez, era el Poder Judicial el que decidía toda la vida y qué era lo mejor para esa persona. El tipo de paciente era una persona discapacitada, que no solo que era discapacidad, sino que era inválida, es decir, que no tenía ningún tipo de decisión sobre qué era mejor para él, sobre qué quería, qué aceptaba, o si podía rechazar tratamientos. Era la ley lo que decidía. Explicaría un poco cómo es la relación médico-paciente en cada uno de los casos. Acá en el modelo asilar, en donde empieza la figura del médico como que es el ejemplo, un ejemplo moral, aparece el tratamiento moral y tiene que explicarle, o tiene que dar el ejemplo de buena conducta a sus pacientes. Acá en el tutelar todavía el modelo médico, el que tomaba todas las decisiones, y no tenía voz el paciente, no podía decidir. Los vínculos familiares estaban cortados en los modelos, no tenían derecho a ver a sus familiares. El contexto histórico, el asilar nace a partir de la Revolución Francesa, con los ideales de la Revolución Francesa, siendo Pinel mismo partícipe. Después aparece la noción de derechos humanos, más adelante, y empiezan a reconocerse cada vez más derechos a las personas. También podemos hablar de las ideas, qué idea tenían durante el periodo donde se trabajaban solo en asilos, después de la tutela, y en las colonias. Las colonias es más abierto, es más cercano al actual, donde donde va a cambiar, sí, por ejemplo, los tratamientos eran más ambulatorios, y habían tratamientos que se basaban en una especie de reinserción, no era reinserción porque seguían funcionando dentro de colonias aisladas, que si bien no estaban segregadas, pero eran como pueblos apartes. Podemos hablar también de cómo se relacionaban las disciplinas. Antes, por ejemplo, en el asilar todavía no existía la especialización médica en trastornos mentales. Era un solo médico, el médico que atendía todo. Después, con el paso del tiempo, empiezan a aparecer más especificidad en los tratamientos. Y antes la locura en una sola, después se empieza a dividir, llegando al punto de que ya en el siglo XX tenemos demasiadas clasificaciones, y también es un problema que haya demasiada segmentación en los espectros. Por eso es que el DSM-5, una de las cosas que viene a hacer es a achicar un poco este abanico tan grande de opciones que me da. Entonces, estos tres elementos a su vez representan tres momentos históricos diferentes. Acá estamos hablando más cerca del 1800, principio del siglo XIX. El tutelar es un poco más adelante, y el de las colonias sí ya es principio del siglo XX. Bueno, ¿queda clara esta parte? Bueno, voy a asumir que sí, como que está súper claro. Bien, después tenemos funciones cognitivas. Sí, siempre que veamos un tema, busquen las definiciones, busquen poder explicar esa definición, es decir, darle un desarrollo o explicarla conceptualmente, y busquen ejemplos. Y no solamente nos interesan, bueno, cada una de las 5 funciones cognitivas, que pueden explicar qué hace cada una. Nos interesan también las alteraciones. ¿Cuáles son las alteraciones? Hay un montón de alteraciones. Yo el texto ese lo compilé yo. No puse todas, puse unas pocas, que aún así son muchas, y no les voy a pedir todas las alteraciones que haya. Fíjense que las que sí van a tener que saber son las que se relacionan con pacientes con esquizofrenia y con problemas de consumo.
Si yo les preguntara, por ejemplo, sobre un tipo de vamos a trabajar con casos, como el parcial, uno de los objetivos que persigue es que estén habilitados para hacer las prácticas, la mayor parte del examen se va a basar en cuestiones que vimos en las clases prácticas, las 3 clases prácticas. Por lo tanto, va a tener casos, va a tener situaciones de casos de pacientes con esquizofrenia y con abuso de sustancias, y seguramente les vamos a pedir que resuelvan situaciones, o que hagan observaciones, o que hagan indicaciones, o planes de tratamiento, o que hagan alguna referencia a qué tipos de cuidados harían en base a las condiciones o la situación que les planteamos. Si yo les preguntara, por ejemplo, sobre a un paciente que tiene, qué tipo de alucinación tiene un paciente, y vemos que es el paciente que sentía que le caminan arañas o hormigas por el cuerpo, lo que espero que me digan es, primero, definición de alucinación. Pueden explicar qué es una alucinación, y quiero que me digan qué tipo de alucinación, porque hay diferentes tipos de alucinaciones. En ese caso, es una alucinación táctil. De esquizofrenia lo mismo. Definiciones, síntomas, tanto los positivos como los negativos, las características en general de la esquizofrenia, como los criterios diagnósticos que vimos del DSM, cómo es que evoluciona en el tiempo la esquizofrenia, qué cuidados de enfermería tendrían con un paciente con esquizofrenia, y de nuevo las alteraciones de las funciones cognitivas. Y quizás les voy a pedir ejemplos, si les digo que tiene alteraciones o que hay una alteración en la memoria a corto plazo, que me den un ejemplo de qué dificultades tendría ese paciente. O tiene disminuida la capacidad atencional. ¿Qué dificultades tendría ese paciente? ¿O qué cuidados tendrían que tener ustedes con un paciente que está con la atención disminuida? ¿O que tiene la función ejecutiva alterada? ¿O que está confundido en tiempo y espacio, que no tiene ubicación temporal-espacial? O también podemos preguntar qué preguntas le harían a una persona para saber si la memoria a largo plazo está conservada. Consumos problemáticos lo vimos recientemente, así que es básicamente eso. Las definiciones, sepan diferenciar qué es el abuso del uso y la dependencia. Síndrome de abstinencia, qué características presenta, qué cuidados tendría que tener frente a un paciente que tiene abstinencia, por ejemplo, de alcohol, y otro que tiene abstinencia, por ejemplo, de marihuana, qué diferencias tendría que tener yo. Ah, está Sonia. No te había visto, Sonia. Sí, Flavio, me conecté tarde. Ah, está bien. Me pregunto si sí, estoy grabando yo. Estamos en Zoom. Estoy grabando. Bueno, ¿preguntas hasta acá? ¿Dudas? Profe, Sí. vuelvo a consultar, perdón. Entonces, más o menos todo lo que estamos viendo en esta presentación es básicamente todo lo que vamos a ver. No falta ningún tema, digamos. Sí, de este parcial están todos. Sí. Perfecto, listo. Me quedo tranquila entonces. Sí, no sé qué tan tranquila porque tienes un parcial el lunes. Yo no estaría tan tranquilo en tu lugar. Ya estoy odiando todo lo que son los modelos, así que no estoy tranquila, pero sí odiando. Está bien. Sonia, ¿querías aclararle algo a los chicos? Desde enfermería lo que más vamos a hacer hincapié es en los cuidados de enfermería. En estos cuidados ustedes tienen que, ya están cursando otras materias, aprender a integrar
otro contenido. Por ejemplo, en cuidados de enfermería ustedes pueden mencionar control de signos vitales y pueden definir por qué van a controlar cada uno de ellos, en base a qué, y por qué lo van a dejar en X posición, ya sea en una descompensación por psicosis o por consumo. ¿Por qué? Hacer la justificación basado en las diferentes necesidades o patrones. ¿Sí? O probablemente, que después me pone de acuerdo con Flavio, yo les ponga el diagnóstico y ustedes tengan que poner los cuidados, mencionar, pero los tienen que no solamente justificarlo. ¿Por qué? Pero seguramente le vamos a poner la información directamente, o va a haber información que falte y usted va a tener que inferirla o completarla. No le vamos a dar exactamente toda la información, quizás le damos parte de la información y ustedes tengan que darse cuenta qué es lo que tiene. Claro. En caso yo les digo a alguien que le entra hablando o no se entiende lo que habla, yo tengo que saber qué tipo de alteración es y a qué me puede estar haciendo referencia esa alteración. Alguien con conducta desorganizada y con lenguaje desorganizado, con comportamiento también extraño. O alguien que acusa a una enfermera de, por ejemplo, que le haya robado plata, que puede ser, o puede ser una interpretación delirante también. O las dos cosas. Claro, que la interpretación delirante lo van a tener que... Claro, Puede ser que haya esa interpretación y que además la haya afanado. que mencionan los alumnos. Bueno. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Hola, profe. Yo le quiero hacer una pregunta, pero no relacionada con el parcial, ¿puede ser? Sí. En una última clase no pude asistir y me dijeron que habían dividido el tema de quién iban a asistir a las prácticas hospitalarias y quién iban a venir a las clases en las escuelas. El Sí. grupo de escuelas, si no mal entendí, era solo hasta 8 personas, ¿puede ser? No, pedí 8 como mínimo, pero tenemos ampliado, tenían novedades. Cerré con la escuela 189, la que está en Villarino, cerca de la Anónima. Y ellos tienen turno noche, tienen los 3 turnos, por lo cual podrían ir a la mañana y a la noche, ya que ustedes cursan a la tarde. Si alguien tiene Perfecto. conflicto de horarios o trabaja por la mañana, puede hacer las prácticas a la noche en la escuela. También me viene bárbaro. Pero necesitamos saberlo ya porque tenemos que pedir los... Sí, vi que había Los puesto en el seguros. tablón que se anotaran quienes iban a ir a la escuela. Yo no me quise inscribir porque no sabía si era por un cupo limitado que ya estaba completo. No, pedí 8 porque con menos, o sea, van a trabajar en parejas pedagógicas, o sea, son 4 parejas. Con menos de 4 parejas yo no podía ir a negociar nada a la escuela. O sea, eran muy poquitos. O sea, no era el máximo, era el mínimo. Era el mínimo, porque claro, al principio no quería nadie. Perfecto, bueno, no, entonces para Bueno, inscribir anotate ahí, ahora y en si el hay alguien tablón. más que tiene conflicto de horarios, anótese también ya. Hoy mismo tendría que anotarse en el listado de las escuelas. Y que me aclaren quién puede a la mañana y quién puede a la noche. Perfecto. Después voy a hacer un grupo con los que vamos a las escuelas y así nos comunicamos. Bueno, gracias. No hay nada. Bueno, ¿algo más o estamos listos? Podemos dar por comienzo el fin de semana. Que para ustedes va a ser de estudio. Entonces, con Sonia seguramente nos vamos a ir a relajar, nos vamos a hacer otras actividades recreativas. Por ustedes Yo no sé estudiar. si es bueno que nos digan eso o no. Bueno, ¿hay preguntas? ¿Algo más que quieran decir? Sí, no hay problema, Miriam. Igual estoy grabando. Seguramente mañana subo la clase esta.